Hay historias que no deberían contarse, pero tú decidiste quedarte. Apaga la luz y escucha con atención. Porque lo que vas a oír podría perseguirte esta noche. Bienvenidos a Historias y Relatos. El último rito del cardenal. El aire en el pequeño pueblo de San Judas era pesado, no solo por la humedad pegajosa del verano, sino por una opresión más antigua y siniestra. La familia Vargas, humilde y devota, vivía en una casita de adobe a las afueras, y su tragedia se había convertido en el murmullo constante de los vecinos. Ya saben lo que pasa en la casa de los Vargas. No, ¿qué pasa con la familia? Y Sofía, su hija de 12 años, dulce y risueña, había sido poseída. Los primeros signos fueron sutiles, una mirada vacía, un escalofrío que no correspondía al clima y luego, las voces guturales que no eran suyas, los objetos que levitaban. La fuerza inhumana que la hacía retorcerse en la cama, atada con cuerdas bendecidas que se rompían como hilos. El cura local había intentado lo poco que sabía, pero fue inútil, porque la presencia era demasiado antigua, demasiado poderosa. El obispado había enviado a sus propios exorcistas, quienes regresaron pálidos y temblorosos, negándose a hablar de lo que habían presenciado. La esperanza se desvanecía, y la familia Vargas se hundía en la desesperación, y fue entonces cuando llegó la noticia, un susurro que se extendió como un incendio forestal. El cardenal Valerius había aceptado el caso. El nombre Valerius ya tenía peso porque era la mano derecha del mismísimo Papa, aquel que solo obedece a Dios mismo y al Papa. Su rostro, surcado por profundas arrugas, reflejaba décadas de batallas espirituales. Se decía que había enfrentado a entidades que harían enloquecer a los hombres más santos, y que siempre había salido victorioso, aunque nunca ileso. Su llegada fue discreta, sin la pompa que cabría esperar de su rango. Solo un viejo automóvil negro y su imponente figura vestida de púrpura, con una cruz de plata que parecía absorber la poca luz del atardecer. Al ver a Sofía, el cardenal Valerius sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento, y dijo: y esta no era una posesión común. El exorcismo comenzó al anochecer y la pequeña habitación de Sofía se transformó en un campo de batalla. Un crucifijo de hierro forjado, reliquias santas, incienso que llenaba el aire con un olor acre y los padres de Sofía, arrodillados en un rincón, rezaban con los ojos cerrados, sus rostros bañados en lágrimas y sudor. El cardenal, con su estola púrpura y el misal en mano, comenzó las oraciones, pero la respuesta del demonio fue inmediata y brutal. Sofía se arqueó en la cama, sus huesos crujiendo de forma antinatural, su voz, una cacofonía de gritos y blasfemias, llenó la habitación, una voz que no era de una niña, sino de 1000 almas atormentadas. El aire se volvió gélido, y las velas parpadearon salvajemente. La piel de Sofía se cubrió de llagas, y sus ojos, antes de un dulce color miel, brillaban con un rojo infernal. Pero el demonio se resistía, no solo con fuerza, sino con una astucia diabólica, lanzando visiones de los pecados y los miedos más profundos del cardenal. Valerius se mantuvo firme a su fe, era un escudo, su voluntad una espada y recitaba los ritos, su voz resonando con autoridad, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Pero el demonio le mostró a sus seres queridos muertos, a las almas que no pudo salvar, pero el cardenal había visto todo eso antes. Lo que lo detuvo fue cuando Lilith proyectó en su mente la imagen de una joven Sofía, sonriendo y riendo, y luego la retorció en una mueca de agonía. «Ella no es tuya», y gritó el cardenal, con voz ronca. El demonio soltó una risa muy macabra. Una risa que heló la sangre, y solo dijo: «que ella es un recipiente, cardenal. Y tú eres el cordero para el sacrificio». La batalla se intensificó y el cardenal sintió un dolor agudo en el pecho, como si garras invisibles le desgarraran el corazón. La sangre brotó de su nariz y sus oídos, pero no se detuvo, sabía que este era el final, para él o para el demonio. Con un último grito de fe,
levantó el crucifijo, su rostro transfigurado por el esfuerzo y la determinación. Un rayo de luz pareció emanar de la cruz, golpeando a Sofía. El demonio lanzó un alarido de puro odio y dolor, un sonido que pareció desgarrar el tejido de la realidad. Y entonces, el silencio. Sofía cayó inerte sobre la cama, su cuerpo flácido. Los padres se arrastraron hacia ella, temerosos de lo que encontrarían. El cardenal Valerio se desplomó, el crucifijo cayendo de sus manos, su respiración era superficial, sus ojos vidriosos. Sofía abrió los ojos, eran de nuevo de un dulce color miel, pero vacíos, sin vida, no había reconocimiento, no había emoción. Era como si el alma que una vez los habitó hubiera sido arrancada, dejando solo una cáscara hueca. Los padres lloraron de alivio y horror al mismo tiempo. Su hija había regresado, pero no era Sofía, era un eco, una sombra. El cardenal Valerius, con un último aliento, murmuró, no pude salvarla. Su mano tembló, extendiéndose hacia la niña, antes de caer sin fuerza. Había ganado la batalla, había expulsado al demonio, pero el costo había sido la chispa vital de Sofía y su propia vida. Los días se convirtieron en semanas. Sofía comía, dormía, se movía, pero no hablaba, no reía, no lloraba. Sus ojos miraban a través de la gente, como si viera algo más allá de este mundo, algo que solo ella podía percibir. Algo que sonaba, una canción de cuna distorsionada, una melodía que prometía un regreso, un despertar, pero no de Sofía, sino de algo que el demonio había dejado atrás. Una semilla de oscuridad que esperaba el momento oportuno para florecer en el vacío que había dejado. Y la familia Vargas, aunque aliviada de tener a su hija de vuelta, vivía con la perturbadora certeza de que la victoria del cardenal había sido, en el fondo, su más amarga derrota.